Muy buenos días, muchachos. Saludos cordiales, bendecida mañana para cada uno de ustedes. Veo solamente cuatro conectados. Sin embargo, pues ya iniciamos la grabación para que quede registro o evidencia para cuando ustedes vayan a darle lectura o cuando ustedes vayan a darle lo que es este repaso a lo que es a la clase. Entonces, eh, le doy lo que es la bienvenida a los que estamos acá, ¿verdad? Habemos cuatro conectados. Está Douglas, está Kenia y Irene. Se acaba de ingresar Lidia también, ¿verdad? Bienvenida. A ver, cuénteme, muchachos, ¿cómo han estado esta semana? ¿Ha estado fresca o caliente? ¿O ha estado trabajosa o un poco desahogada? ¿Cómo han estado? Douglas, Kenia o Lidia, conversemos un ratito, sí. También lo puede hacer por medio del chat. Muy buenos días, buenos días, bendecido sábado. Ayer llovió, Lidia. Hasta hoy amaneció un poco fresco aquí, ¿verdad? Me imagino. Kenia dice que ha estado un poco trabajosa, dice, con mucha lluvia, exacto. Ok, no hay problema, Irene. Bueno, no ha llovido por allá, Lidia. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿verdad? Buen día, Douglas. Aquí saliendo del trabajo, me imagino, ¿verdad? Ahora, ya que no pueden usar el micrófono, que hubiera sido mejor, ¿verdad? Para tener una interacción más directa, vamos a dar algunas indicaciones con respecto porque ya vamos en caída libre, porque no estamos hablando nada de física, porque por ahí unas leyes de Newton, aquí, caída libre y tiro vertical. Sin embargo, cuando hablamos de caída, me refiero de ir ya viendo cómo aterrizar lo que es el ciclo, ¿va? Porque ya estamos en la última unidad, gracias a Dios. Este, Vamos a ir saliendo de este proyecto, de su primera experiencia, ¿va? Ándale. Bueno, por ni modo, ojalá que tenga cargado el teléfono. Douglas dice que está sin luz. Lo importante es que la grabación va a quedar ahí en la nube y luego yo pues se la subo a lo que es a la plataforma. Vea, chicos, eh, démosle con todo al último cómputo porque según cómo lo hemos planificado, se recuerdan al inicio del ciclo, yo les dije de que en el último cómputo el 60% iba a ser lo que es el portafolio virtual de evidencia, ¿verdad? Y espero de que estén trabajando porque ahí voy a ser bien enfático a la hora de revisar lo que es el portafolio. A mayor evidencia, mayor nota, ¿verdad? A mayor orden, mejores resultados. Y a mejor presentación, excelente trabajo. Implica una nota de 9 o 10. O sea que aquí usted tiene la oportunidad de sacar 10. Pero eh, algunos me han estado abordando con respecto a lo que es la actividad del laboratorio 3, porque prácticamente el portafolio virtual es el laboratorio 3. ¿Qué quiere decir esto? De que usted le debe de poner mucho interés, mucha dedicación, mucho empeño, así cuando el agricultor va a sembrar aquella semillita, aporca lo que es la semilla para que nazca lo que es el maíz. Es un trabajo de todo el ciclo. Entonces eso significa que yo espero buenos, no buenos, excelente trabajo. Y felicito a aquellos que sí fueron responsables en hacerlo sábado a sábado. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo continuo, fue un trabajo a diario, fue un trabajo a la semana. Si usted va a empezar a hacer semana 2, pues déjeme decirle que va a tener una nota, pero
pero no muy recompensada en el sentido de que no hubo aprendizaje. Si usted ha elaborado lo que es el portafolio virtual de una manera a tiempo, o sea, cuando digo a tiempo me refiero a así como se ha venido dando, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La escritura tiene que ser excelente, esas fotografías, yo no voy a permitir, así se lo digo porque es 60%. No voy a permitir fotografías todas mal tomadas o chuecas, como nosotros llamamos en lenguaje coloquial, ¿verdad? Yo no voy a permitir fotografías. Si es posible que sea escaneado, mejor. Sería más adecuado que sea escaneado, ¿verdad? Porque es así donde se ve mejor. Vayan escaneando cada imagen, escaneándola para que no tenga ningún tipo de problema. Cuando me entregaron lo que es eh, el, el parcial, que ya lo revisé, algunas imágenes escaneadas nítidas. Hay unas aplicaciones en el propio teléfono que es de escanear, ¿verdad? A través de su dispositivo. Descargue la aplicación. Hay varias ahí en la nube que son completamente gratis. Vaya escaneándola eh, y de una sola vez la va pegando en lo que es en el portafolio virtual. Yo les recomiendo de que crean ustedes lo que es una carpeta de todo el escaneado y solamente van a ir copiar y pegar y así, ¿verdad? Si está desordenado eso, yo lo voy a sentir mucho, pero ya estamos a nivel de superior y debe de ser calidad de trabajo. He sido, déjeme decirle de que es de mejorar bastante. Espero de que eh, mi trabajo en el ciclo pues no haya sido en vano. Hemos ido corrigiendo algunas cosas en el camino y eso es bueno. Algunos han acatado lo que es las indicaciones y otros pues solamente lo han hecho solo por una nota o por entregar lo que es el trabajo o por salir del compromiso. Si tenemos ese enfoque o tenemos esa objetividad, no hay aprendizajes activos ahí, ¿verdad? Sinceramente se lo digo. Yo sé que el trabajo absorbe, pero ustedes van empezando este proyecto. Implica de que tenemos que ir organizándonos y hacer una calidad de trabajo. Eso es con respecto a lo que es el portafolio virtual. También quiero dar otro aviso de que muchos estudiantes me han estado escribiendo por mensaje, vía chat, vía correo, en donde me han preguntado de que si la semana tal, que todo eso, miren, eh, yo se lo voy a decir, ese es el trabajo del laboratorio 3. Yo no les voy a ir diciendo qué es lo que van a ir haciendo ustedes si he dado indicación semana a semana. Tampoco me voy a detener en estos días en estarle explicando lo que es el portafolio virtual. Lo puedo orientar, pero no explicarle, porque eso me da la pauta que usted hasta este momento está empezando a hacer lo que es el portafolio virtual. Y habíamos quedado de que no, ¿verdad? Ese portafolio virtual yo lo colgué en las primeras semanas del ciclo. ¿Y por qué lo colgué en la primera semana del ciclo? Para no estar en esta situación en tiempo, ¿verdad? Estarles explicando. Así que yo les sugiero de que vaya lo que ve a revisar esas clases grabadas del principio del ciclo, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue la tercera clase. O busquen en la primera semana del ciclo, cuando empezamos, cuando arrancamos el proyecto en el nombre de Dios. Ahí está lo que son las indicaciones cómo hacerlo. Ahora, si usted perdió el ritmo o si usted perdió el orden en donde iba haciendo y preguntándome, mire, Lee, y en tal semana dejó, mire, Lee, no, yo no sé, ahí depende el orden como usted lo vaya haciendo, o ahí depende de usted en la responsabilidad de semana a semana de ir haciendo lo que es ese trabajo. Yo los puedo orientar en el sentido
si tienen algún problema técnico con el portafolio virtual o si tienen alguna dificultad que va afuera de las indicaciones que yo les he estado dando. Mientras tanto, no me pregunten nada porque ahí está en la plataforma. Ahora, como última observación, y esto no es regaño, y esto no es que yo los esté jalando las orejas, sino que aprendamos a ser ordenados. Estamos a nivel superior, no estamos en educación media, no estamos en la vieja escuela y nuestro lema de UNIVO no es enseñar, es formar. Entonces, botémonos el bolsón de escuela o de bachillerato porque eso no va ya a nivel de ustedes. Ustedes están a un nivel más arriba. Entonces, por lo tanto, deben de comportarse y deben de tener una actitud acorde al nivel de estudio en que están. Si no se han ubicado, pues yo los invito a que se ubiquen, yo los invito a que reflexionen, a que autorreflexionen cuál ha sido su papel, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su papel con respecto a lo que es como estudiante de educación superior? Bien, quiero hacer una pregunta. ¿Se observa la pantalla? Ok, bien. Otra pregunta, chicos. No me gusta estar en lo mudo. No es mi estilo de trabajo. Pero si alguien tiene la oportunidad de interactuar, encienda el micrófono y démosle. Porque estar así hablando a lo mudo, no soy monólogo, no sirvo para eso. Entonces, pues, enfoquémonos en ese punto, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta que tengan sobre las conversaciones que hemos tenido hasta el momento? ¿Alguna pregunta que tengan? Buenos días, licenciado. Bueno, Ya para la segunda actividad después de eso, porque se supone que son dos, ¿verdad? ¿Cómo ajá. más o menos quedaría la segunda, aparte del portafolio? No, es que el portafolio, es que la segunda actividad es el parcial. Y el parcial, gracias por recordármelo, el parcial es la unidad 5. Ya no vamos a ya no vamos a estudiar la unidad 4 si eso ya se evaluó, sino que es la unidad 5. Todo Solamente, lo que, dígame, solamente la unidad 5 sería entonces. sí, solamente la unidad 5. Yo les entregué unos documentos en la clase anterior para que ustedes estuvieran leyendo durante toda la semana. Espero que haber dado el tiempo necesario para la lectura. Bueno, gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, ahora, usted puede decirme, Lick, ¿y cuándo vamos a entregar el portafolio? Vaya, vamos a tomar como teoría de que usted ha estado trabajando semana a semana. Yo le voy a avisar 4 días antes. Desde ya se lo digo, no va a haber prórroga de ninguna índole. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que vale el 60 y por lo tanto debe de tener la exigencia necesaria del 60%. Ahora bien, con respecto al video del cómputo 2, eh, imagínense que estamos conectados 6. Espero que vean el video, la grabación de esta clase. Si usted tiene a su compañera, a su compañero, su amigo, a su amiga, a su comadre o compadre, díganle que les invito a que vean las indicaciones de esta clase. Con respecto al video, eh, realmente no me enfoqué mucho a la parte tecnológica, porque yo sé de que no somos expertos en la parte de tecnología educativa. Sin embargo, al principio del ciclo, o yo les invito a ustedes que
tomen como vamos a entrar en un periodo de receso, no son vacaciones, porque es un par de semanas nomás. Como vamos a quedar en receso después del ciclo, les invito a que usted tome un curso de tecnología, porque si estamos en la parte virtual, se suponía que desde un principio, antes de iniciar lo que es su carrera, usted manejaba todo tipo de software enfocados al uso de digitación de video, de digitación de imágenes, cómo crear dispositivas activas o interactivas, cómo manipular lo que es un software matemático, aunque yo he estado acompañándoles, ¿verdad? Pero en algunos videos eh, fui bastante tolerante, pero en cuestión de contenido sí estaban bastante ubicados. Yo me hubiese gustado que usted tuviese todos los recursos, ¿verdad? Algunos videos me lo grabaron en TikTok. Yo no estoy en contra de la tecnología, al contrario, me gusta que el estudiante investigue y esa es la función de un estudiante virtual, porque jamás se debe de quedar con lo que el docente le diga en la clase virtual, ¿verdad? Eh, Deben de investigar y ese es el primer perfil y la primera característica del estudiante virtual, investigativo, curioso, travieso en cuestión de tecnología, aunque usted no lo necesite en el momento, pero, y esto me llama la atención, a veces yo digo, ¿verdad? Y me pongo ahí a ver tutoriales, a investigar y después digo yo, esto me va a servir más adelante. Y si le tenemos miedo a la tecnología, pues creo de que estamos un poco mal ubicados. No debemos de tenerle miedo a la tecnología. Al contrario, la tecnología y los recursos tecnológicos no son no les van a enseñar, sino que los recursos tecnológicos, todo lo que se refiere a la parte del mundo cibernético, le sirven a usted para que tengan un mejor aprendizaje. Entonces, en este sentido, deberíamos de qué? De reflexionar un poco sobre el uso correcto y adecuado, ¿verdad? Otro docente, porque yo les voy a ser honesto, yo me fui a la parte del contenido también, eh, los hubiese puesto una nota inferior a la que yo he puesto, pero también hubieron excelentes trabajos. Me gustó la presentación, me gustó ese desenvolvimiento pues, a la hora de sentirse dueño pues de lo que usted estaba haciendo. Y eso es importante para la parte de la economía. Usted debe de empoderarse de aquel proyecto, debe de adueñarse de ese clima, de esa interacción que se refiere al desempeño de sus labores como por futuro profesional. Pero si usted es un profesional prohibido, si usted es un profesional en el cual está la timidez, demuestra la timidez, demuestra lo que es apatía o demuestra sin sencillez, eso no va como estudiante y no va como futuro profesional de la Universidad de Oriente. O sea, en teoría, a nosotros siempre nos han inculcado que nuestros estudiantes no deben de ser del montón, debe de ser la diferencia. Exigencia académica como UNIVO es exigencia a los estudiantes para que lleguen a ser profesionales. Nosotros tenemos que ser mejores que la Universidad Gerardo Barrios y no que esté mencionando la competencia, ¿verdad? Nosotros debemos de ser mejores estudiantes que otras universidades privadas, inclusive hasta la pública, pero
¿Cómo se va a lograr eso? Con la perseverancia, la persistencia del estudiante. Los docentes le damos todos los medios, le damos todos los recursos. Espero que ustedes tengan buena voz. Yo no me considero un excelente docente, pero doy todo lo necesario que el estudiante necesita. Ahora, si el estudiante quiere ponerle sus colochos y todo lo demás para que sea un mejor todavía, bueno, entonces le he dicho siempre, usted no se debe de ser conformar, no debe de quedarse, esto me dieron, con esto me quedo. No, siempre me ha gustado lo mejor. Y si no me gusta aquello, lo maquillo, lo cambio y lo hago mejor, lo transformo, lo reformo a algo mejor. Deben de pensar, amaneció bravo Eli Carlos, regañón, no, sino que en el ciclo 2, ¿verdad? Debemos de cambiar algunas metodologías de trabajo, algunas metodologías de estudio. Es lo que yo le digo, chicos. Opiniones a lo que yo he dicho para entrar ya en materia. Opiniones. Escribamos en chat entonces. Escribamos en chat. Les voy a dar 5 minutos para que reflexione todo lo que yo les he dicho y luego volvemos acá, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Qué pensamos de lo que hemos dicho, lo que hemos hablado, lo que hemos conversado? Ok, dice que Kenia todo bien. Va. En vista que solo uno conversó o participó, pues vamos a entrarle en lleno a lo que es a la derivada. Ahora bien, como si ustedes observan, ya nosotros ya entramos a lo que es al cálculo desde la unidad número 4 que eran los límites, eh, toda la parte de lo que es el límite, que tanto podemos nosotros acercarnos a un punto en específico, a la derecha, por la izquierda, qué sucede cuando la función no es realmente en ese punto, pues no pueda pasar. ¿Qué sucede cuando una función, cuando aplicamos límite no es continua? Bueno, hay tantas cosas interesantes que aprendimos en la unidad número 4 y hemos visto lo más necesario en los límites. Y yo porque me he salido un poquito para darle a usted las herramientas o lo básico
para poder nosotros estudiar lo que es la otra parte, que es la derivada. La derivada, déjeme decirles, es otra forma más de encontrar límites. Lo único que eh, es como un estilo diferente de poder calcular, ¿verdad? De poder utilizar lo que es el cálculo diferencial. Esto es mecánico, esto no requiere de ciencia, esto no requiere de análisis, esto es puro mecánico. Y aquí lo importante es, muchachos, es dos cosas. Las reglas de la derivación, principalmente que usted las sepa diferenciar cuáles tiene que aplicar y en qué momento las tiene que aplicar. Eso es importante. Si yo tengo ciertas reglas, 5, 10, 15, por ejemplo, usted debe de aprender o debemos de aprender cuál tenemos que aplicar, cuál es la idónea para poder aplicarla y llegar a lo que es, a lo que nos están solicitando. Pero vayamos un poquito sobre la historia, ¿verdad? Entonces vamos a, porque a mí me gusta saber de dónde viene todo esto, ¿verdad? Saber el nacimiento, por lo menos de una manera sencilla. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la derivada, el concepto de lo que es la derivada, derivada de una función, el teorema de derivadas y la introducción geométrica a la derivada. Esto es lo que se pretende trabajar para esta mañana. Este material yo lo coloqué con tiempo. Significa de que usted tendría que haberlo leído. Aquí simplemente vamos a darle un repaso, ¿verdad? A lo largo, a lo rápido. Ahora a usted le queda de tarea por volverlo a repasar si no lo ha leído, ¿verdad? Recuerde que estamos ya de salida del cómputo 3 y no le deberíamos de confiar, ¿verdad? Sino que eh, no lo vaya a pasar como la fábula del gato, ¿cómo se llama? De la tortuga y la liebre, ¿verdad? Que se durmió la liebre. Ahora, también pues vamos a hablar un poco sobre algunas fórmulas de la derivación, derivación de operación de funciones, derivación de composición de funciones, pero llegar a ese punto, continuidad de una función, aunque ya sabemos un poco cuando una función es continua, y la discontinuidad de una función, que eso pues ya lo repasamos en la unidad número 4, pero pienso yo tocarlo, ojalá nos ajuste el tiempo, ¿verdad? Ahora, los problemas típicos que se dieron el origen del cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse, dice, en la época Grecia del siglo III antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que se dieron origen antes del siglo III, o mejor dicho, antes de Cristo, ya por el siglo III, en la Grecia clásica, porque quieras o no, en esa parte del mundo, pues se dieron grandes acontecimientos a la matemática, le dieron gran apogeo a la matemática y gracias a esos orígenes y esos aportes, el mundo está como está. Sin embargo, pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta 20 siglos después, que prácticamente pues sería en el siglo XVI y XVII, por obra de Newton y Leibniz. Eh, Newton y Leibniz fueron grandes científicos que le dieron mucho apogeo a lo que es al cálculo, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de conceptos de típicos geométricos que le dieron origen a las derivadas. El primer problema de la tangente a una curva, que es los primeros principios o conceptos, ¿verdad? Y el problema de los extremos, el máximo y el mínimo. Dice que esto pues es un conjunto que dieron origen a lo que es o lo que se conoce como cálculo diferencial. Ahora, pero a todo esto, ¿qué es la derivada? ¿Qué significa ese término de la derivada? Entonces, es un concepto o es uno de los conceptos más importantes de las matemáticas. Y créame que la parte de ingeniería, la parte científica, la parte de tecnología, en lenguaje de programación, en física, las matemáticas aplicadas en todo área o en toda ciencia. Sin embargo,
Vuelvo y repito, la derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Entonces, la definición de la derivada es la siguiente. Tenemos lo que es f', esta comita que ustedes observan arriba, es f de prima. En algunos libros lo definen así, f', en otros libros o otros autores es como que dice la primera derivada. Es decir, y es lo más elegante, ¿verdad? En la parte de cálculo diferencial. No, yo no considero decir f', ¿verdad? No, no, sino que la primera derivada o la derivada de la función evaluada en a es igual a quién, al límite cuando h se acerca o tiende a quién, a cero. Esto quiere decir de que la función, si ustedes observan, de a más ese punto h menos, dice, la función evaluada a dividida en h. Entonces, pues, esta parte nos da un concepto más profesional y más técnico de la derivada. No se puede olvidar, dice, que podría no existir tal límite y ser la función, por lo tanto, no es derivable en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que dada una función, para hallar su derivada podemos hacerlo de dos formas, mediante el límite anterior y mediante la tabla de derivadas. Entonces nosotros, como ya hemos trabajado y ya sabemos que derivada es el resultado de un límite, pues como ya hemos estudiado un poco sobre lo que es el límite, pues lo vamos a hacer mediante la fórmula, mediante algunas tablas. Aquí tenemos un ejemplo, no me voy a detener para que ustedes observen de que aquí es nada más que encontrar la función de la derivada y tenemos lo que es el límite. Si usted lo puede detener, deténgalo, ahí está en lo que es en la plataforma. Ahora, hay algunos teoremas de lo que son las derivadas. Dice que si una función no es continua en un punto, recuérdense que como no es continua, significa que la gráfica no lleva una secuencia, sino que hay un punto en específico, que hay un vacío o que hay un espacio en el cual pues no es compatible o no es derivable o no es funcionable en ese punto. Entonces podemos decir de que no es derivable. Pero si la función es continua en ese punto, puede o no ser derivable. Otro teorema podría ser si una función es continua en un punto y ese punto es anguloso o, ¿qué significa anguloso? O distinta curvatura, entonces no es derivable en ese punto. Ahora, vamos a suponer que tenemos una función, muchachos, y le vamos a llamar f de x, es decir, la función evaluada en x. La derivada de la función evaluada en x en otra función que le vamos a llamar f' de x. Así, análogamente, se lee f' de x, pero ya utilizando un lenguaje más técnico, un lenguaje algebraico, un lenguaje matemático, podríamos decir la primera derivada de f evaluada en x. Entonces podemos decir que la primera derivada o la derivada de la función evaluada en x representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. ¿Qué punto estamos hablando? Un punto x cualquiera. Pero recordemos el concepto de lo que es la pendiente. Cuando estuvimos hablando de la pendiente de una función, por ejemplo, recuerda que era ax más b más ax más b, o cuando lo estaban dando dos puntos y sabíamos la dirección de ese punto, pues podríamos calcular o elaborar lo que es o crear lo que es la función que genera esos puntos que son colineales.
Entonces, por lo tanto, dice que aquí volvemos a recordar lo que es el concepto de la pendiente, que es la inclinación de la línea recta que pasa justo por encima del punto X y que es la tangente a la gráfica de la función evaluada en X. Estamos viendo un poco, ¿verdad? Sobre lo que es un concepto de lo que es la derivada y ver la teoría y ver las definiciones, sus orígenes, para que nos familiaricemos con esa teoría y lo podemos aplicar a la hora de poder derivar una función algebraica o una función trigonométrica. Bien, continuando. Ahora, geométricamente, cuando hablamos ese término de geométricamente, estamos diciendo cómo es la forma de la derivada eh, de lo que es la función o la gráfica. Reflexionemos un poco sobre esa gráfica, por favor. Le voy a dar 2 minutos y vean ustedes la tendencia. Bien, tenemos este punto X sub 0 y P sub 0. Ahora, ¿qué observamos acá? Tenemos lo que es esta línea recta, suponiendo de que esta función es continua. Y sin embargo, aquí tenemos esta línea recta pues representa una función lineal y posiblemente esta color verde, ¿verdad? En este mismo punto podríamos encontrar la función tangente, es decir, la función o la derivada de esta misma función. Y aquí tenemos ya el concepto de lo que es la derivada, que es únicamente, como decimos, es encontrar lo que es el límite. Entonces, si nosotros encontramos la derivada de esa función evaluada en X, representa la pendiente. Muy bien, de la recta tangente a la gráfica de esa función, el punto X. O sea que esta curvatura o esta forma geométrica de la función es de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto específico que está acá, ¿verdad? Bueno, esta es la manera gráfica de poderlo representar. Ahora, si aplicamos lo antes expuesto, al identificar dos puntos muy cercanos en la gráfica y unirlos mediante una línea recta, la pendiente queda visualizada, como lo vimos, ¿verdad? Otro punto importante que cuando más cercanos sean los dos puntos que se unen por medio de la recta se parece más a una recta tangente a la gráfica y su pendiente se parece más a la pendiente de la recta tangente. Como decimos, ¿verdad? Quieras o no, las dos funciones, si la función es continua, de esa expresión que nos están dando podría ser que fuese derivable o no en ese punto, o no, ¿verdad? Ahora, también tenemos que relacionar la pendiente con la rapidez, de manera que la pendiente coincide con la rapidez con que aumenta el valor de la función en cada punto. Punto importante, si la pendiente es un punto, es muy grande, entonces el valor de la función en ese punto crece muy deprisa. Si la pendiente, entonces, el valor de la función crece despacio en ese punto. Es decir, si la pendiente es muy pequeña, entonces la función crece despacio en ese punto. Podríamos decir que tanto la pendiente de la recta tangente como la rapidez del crecimiento es un punto de una función y está dado por la derivada de esa función. Pero no todas las funciones poseen derivadas. Esto es lo que yo queríamos llegar, ¿verdad?
Situación que geométricamente, es decir, que gráficamente se explica porque no puede definir la pendiente a una recta tangente en una función que no es continua. Conocer, dice, la derivada de una función diferenciable es generalmente sencillo utilizando las técnicas de derivación desarrolladas por Leibniz y Newton. Y a esto vamos llegando. Derivar es sencillo, joven, siempre y cuando usted aplique las reglas y el algoritmo específico y identificar muy bien lo que nosotros vayamos a derivar. Ahora, permitir conocer la derivada de muchas de las funciones de interés frecuente o bien simplificar el trabajo para encontrar las derivadas menos comunes. Esto es lo que es necesario, ¿verdad? Ahora, como había dos métodos para poder derivar, entonces esta mañana pues vamos a ver por medio de fórmulas o por medio de tablas. Yo le llamo reglas. Ahora, son muchas, pero vamos a aplicar las más comunes que generalmente pues dan lugar a que el estudiante o la persona que esté interesado en estudiar la parte de cálculo diferencial pues sea muy útil lo que son las funciones. Por ejemplo, aquí tenemos al lado izquierdo las funciones y aquí tenemos las derivadas de estas funciones. Entonces podemos decir, la función evaluada en x es igual a x. Entonces, si yo quiero sacar la derivada de x, entonces voy a decir, la derivada de x, es decir, la derivada de un valor de x es 1 de la variable x. Aquí puede ser y, entonces 1. La derivada de m, entonces 1. La derivada de L, digamos, de H, también es 1. Entonces, toda derivada o toda función que sea una variable, siempre su derivada de esa variable es 1. Ahora bien, veamos la siguiente función. Si la función es evaluada en x, que es igual a x, recuerden que a es una constante. Entonces, la derivada de esa función es solamente a. A esto concluye que cuando tenemos la derivada de una constante, es decir, de un número, es 1. Sin embargo, veamos la tercera regla. La función evaluada en x, que es igual a x más b, entonces siempre es la derivada es a, ¿verdad? ¿Por qué? Si ustedes observan, la constante, porque aquí es un término algebraico, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo funciones algebraicas. Y así ustedes vayan viendo algunas de las reglas en la fórmula de la derivación, parte 2. Y aquí está lo que es la función y su regla para poderla derivar. La primera derivada, ¿verdad? Aquí tenemos las funciones trigonométricas y si ustedes observan, ¿verdad? Las funciones, que esto pues lo vamos a ver en esta mañana. Ahora, aquí tenemos otras también, ¿verdad? Que simplemente pues yo les aconsejo que usted las anotes o las tengas ahí impresas o anotadas en su cuaderno a la hora de poder aplicarlas en poder calcular alguna derivada. Ahora bien, recordando un poco sobre la continuidad de una función, se dice que una función evaluada en x continua en un punto, si vean ustedes, si x igual a, sí, solo sí, si cumple tres condiciones, se recuerdan. Esto también se utiliza para poder encontrar los límites. Y aquí lo volvemos a encontrar o a repasar. Que en el punto X sea A que tengan una imagen, ¿verdad? El segundo paso es que si existe el límite de la función en el punto X igual a A, si ustedes observan, pues es el mismo resultado. Y que la imagen del punto coincida con el límite. Aquí estamos hablando si es continua o no. Y aquí observamos el ejemplo de la continuidad de una función. Cuando el límite no se puede calcular cuando aquí hay un espacio.
puede ser que esta curvatura color roja esté de esta manera y de repente podemos decir no es derivable o no hay un límite con respecto a un punto específico. Y aquí tiene otra tendencia. Una función es discontinua, se lo dije con el ejemplo anterior, cuando en un punto específico no es derivable o no se puede calcular el límite. Existen puntos donde una pequeña variación de variables independientes produce un salto en los valores y eso provoca un espacio, ¿verdad? O un agujero, como nosotros le llamamos, de la variable dependiente. Entonces, esos puntos reciben el nombre de punto de discontinuidad de la función. Si en ese, si en esa función hay un punto en donde no existe o donde los valores no se pueden calcular, entonces la función no es continua. Y si no es continua, pues le llamamos función discontinua. Aquí está lo que yo les estaba diciendo. Vean la curvatura, o sea, la gráfica color roja. Esta es derivable en esta función, pero en este punto, en cero, podríamos decir no es derivable. Y esto provoca un salto o un espacio de tal manera de que la curvatura pues genere otra función continua. Es decir, no quiere decir de que la función no se pueda derivar, ¿verdad? Sino que simplemente decir es derivado en una función, sin embargo, en un punto específico no. Este es discontinua, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos lo que es, si usted quiere tener un poquito más de estudio y profundizarse y llenarse un poco más de aprendizaje, puede consultar lo que es eh, esta, esta bibliografía. ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? De momento diría que no. Ok. Lo que pasa es que esta es teoría. Ya vamos a aplicarlo, ¿verdad? Ya vamos a aplicar esta parte. Ok. Ahora, aquí tenemos otro material que yo les he leído, le he preparado. Estos materiales es necesario que ustedes los lean. ¿Verdad? No pueden irse de un solo a realizar los ejercicios si no han leído este material. La derivación, dice, constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de funciones reales de variable real. Entonces, esta parte que vamos a estudiar es sumamente interesante y es la esencia de lo que es el cálculo diferencial. Ahora, luego de haber leído un poco sobre la introducción, sobre sus orígenes, la parte geométrica y sus funciones y toda la parte teórica, vamos a hablar un poco sobre qué operaciones se pueden realizar con las derivadas. Y déjenme decirles que estas operaciones no solamente son unas, son varias. Y a medida sea la operación o dependiendo el tipo de operación que sea la derivada, así es la regla que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos esta función, ¿verdad? Tenemos esta función. Y por aquí tenemos una regla. Vean ustedes. Esta función es una función algebraica, es decir, una función polinomial. Y aquí el chiste es que si nosotros queremos encontrar la primera derivada, si nosotros queremos encontrar la segunda derivada de la misma función, y si queremos encontrar la tercera derivada, entonces aquí me da pauta de que no solamente podemos encontrar la primera derivada, sino que simplemente encontrar el valor del límite o del valor de la derivada, ¿verdad? Que es 72. Pero ¿cómo lo hacemos?
los están dando la función original. ¿Y cuál es la función original? 3x a la cuarta más x al cubo más 2x al cuadrado más 5x. Ahora, vamos a tener que derivar término a término. Si esta función es polinomial, es porque tiene 4 términos. Implica que vamos a aplicar, perdón, ahí el, el redondeo, ¿verdad? Tenemos que aplicar esta regla, término a término. Entonces, si usted tiene un término de una variable elevado a un exponente, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Este exponente lo pasamos a la par de la variable, nx. Pero ¿qué pasa con ese exponente? Ese exponente queda elevado a ese exponente, pero le vamos a restar 1. ¿Ya? ¿Cómo quedaría aplicado en una función polinomial? Entonces decimos, miren, término a término vamos a calcularlo. Entonces, este 4 pasa a multiplicar al término 3x. Entonces, si este 4 pasa a multiplicar al 3, quedaría 12. Y el exponente, como es 4, solo le restamos 1. ¿Y quedaría cuánto? 3. Quiere decir que la derivada, la primera derivada del primer término, 3x a la cuarta, sería 12x al cubo. Y lo vamos a hacer también con el segundo término. Entonces decimos, este 3 pasa a multiplicar a la variable x y sería 3x, y el exponente le restamos 1, quedaría 2. Entonces, la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. Término a término, ¿verdad? Ahora veamos. Este 2 pasa a multiplicar a 2x y quedaría 4x. Y el exponente le restamos 1 y es imaginario, quedaría 1, ¿verdad? Es decir, 2 menos 1 es 1. A 3 le quito 1, quedaría 2. A 4 le quito 1, quedaría 3. Pero veamos acá. Recuerden que aquí el exponente es imaginario y es 1. Entonces decimos 5x, su derivada sería el 1 pasa a multiplicar al 5, quedaría 5, y x quedaría 1 menos 1, 0. Y toda variable elevada a la 0 es 1, según una regla exponencial. Entonces, quiere decir que al sacar su derivada quedaría esta parte, ¿verdad? Si usted quiere sacar la segunda derivada, es fácil. Vuelva a aplicar lo que es la regla, ¿verdad? De los exponentes de la derivada cuando estamos trabajando con una función algebraica o una función polinomial. Miren, 2. Este 3 por 12 sería 36 y el 3 le quitamos 1, quedaría 2. En el siguiente término, el 2 pasa a multiplicar al 3, quedaría 6. Y 2 le quito 1, es 1. Y quedaría 6, 6. Ahora, por ejemplo, 1, recuerden que aquí va imaginario, 1 por 4 es 4. Y x quedaría 1 menos 1 es 0. Y toda variable elevada a la 0 es 1. 4 por 1 es 4. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? La derivada de una constante, esta constante es un número. De una sola vez, 0. Aquí puede ser más 5, menos 100, menos 3000, menos 4000, más 1.000.000, pero como es una constante y la derivada de una constante es 0. Si usted quiere sacar la tercera derivada, vean ustedes que son 3 flecas. Lo mismo se hace cuando sacó la segunda derivada y cuando sacó la primera derivada. Va, lo hemos hecho, lo hemos explicado nomás. No nos hemos ido a la pizarra, pero ya lo vamos a ir a la pizarra. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ashley Gabriela, pero siempre me ha participado y está calladita. Douglas también ha participado, todos hemos participado. ¿Será que amanecieron desvelados?
amanecieron cansados. Y yo que he trabajado de lunes a viernes y aquí estoy con ustedes y queriendo hacerlas hablar y siempre, ¿verdad? Se enllavaron, así como cuando el teléfono se pone en modo avión. Así que tengo un grupo de alumnos en modo avión, ¿va? Qué bonito, ¿va? Pero bueno, espero que estén aprendiendo, ¿verdad, chicos? Ya lo vamos a ver. Ahora, vean ustedes en la suma, cuando vayamos a derivar una función en el cual sea suma, la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma derivada de dichas funciones. Es decir, si usted tiene la función de x igual a v más b, miren, v y b es la forma de poder representar una función. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder encontrar la derivada de esa función, yo aplico derivada a cada una de las funciones, tanto a v como a b. En la resta sucede lo mismo, ¿verdad? Lo único que en vez de restar, en vez de sumar, yo resto, ¿verdad? Aplico la derivada de la función a la derivada, es igual, dice, a la resta de la derivada de la dicha función. Entonces, aplico la derivada de la función y lo resto con el segundo término, sumando, en este caso término, que es pues, signo menos, de la derivada del v. En el producto, igual, ¿verdad? Lo único que hay que tener un poco cuidado. La derivada del producto de dos funciones, dice, es igual al primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Esto no es un trabalengua, no es un trabalengua, muchachos, sino que simplemente usted tiene que aplicar las reglas. Y aquí nos están dando la regla del producto cuando nosotros vayamos a derivar funciones. Ahora, veamos lógica. Vean ustedes, si ustedes tienen una función de x que es igual a v por b, la derivada de este producto, de estas funciones, quedaría igual a ¿qué? Vean, a la derivada de la primera función, multiplicada por la segunda función, más, óigame bien, la función u multiplicada por la derivada de la segunda función, que es v. Ya lo vamos a ver en los ejercicios. En el caso del cociente, la derivada del cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador divididas por el cuadrado del denominador. No es un trabalengua, insisto, ¿verdad? Entonces, recuerden que v representa una función, ¿verdad? Entonces decimos, para poder encontrar la derivada de una cociente es igual a ¿quién? La derivada del denominador, que es u, por la función del denominador, que es v, más, dice, la función u por la derivada del denominador de la función v. Y todo esto dividido entre el cuadrado del denominador de la función v. Esta es una regla y la vamos a aplicar. Cuando vayamos a derivar la de una función en el cual es utilizado la raíz, puede ser de cualquier raíz o de cual índice de cualquier raíz, 2, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, etcétera, ¿qué debemos de hacer? Entonces decimos, la derivada de esta función es igual a ¿quién? Sacamos un, explicamos la derivada entre el índice, lo vamos a multiplicar por ¿quién? Por la función que nos están dando y prácticamente lo vamos a elevar por ¿quién? Por el índice y le restamos 1. Yo sé, chicos, que eh, así verbalmente pues no se aprende, sino que también
Yo siempre he dicho que la matemática se aprende haciendo, pero ya vamos a terminar para que lleguemos a lo que es a los ejercicios. Ahora, si la función que nosotros vayamos a derivar sea una potencia, la derivada de una potencia o de una función potencial es igual, dice, al exponente por la base elevada al exponente, menos uno, es lo que estábamos hablando en la presentación anterior, ¿verdad? Vean ustedes, si yo tengo una función que es igual a u elevada a q, entonces la derivada de esa función sería, el exponente pasa a multiplicar a la variable y luego le restamos lo que es 1 y multiplicada por quién, por la derivada de la misma función u. Así habladito, ¿verdad? Bien, ahora, como ya hemos hablado mucho, ahora los vamos a lo que es a la pizarra. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Preguntas, preguntas, ok. Entonces, no le va, ok, perfecto. Entonces vamos a lo que vamos al mandado, como decimos, ¿verdad? La parte más importante que es la aplicación de lo que hemos estudiado, de lo que hemos leído y lo que hemos visto de manera teórica. Muy bien. Ahora bien, chicos, recordemos un poco. Cuando pretendemos calcular la derivada de una función, se hace con el uso de las reglas más formales de la derivación. Y utilizando algunas de las reglas principales. Y la primera que vamos nosotros a estudiar, lo voy a colocar de color rojo, una de las más usadas sería la potencia. ¿Y qué nos dice de la potencia? Que sería f', que es igual a quién, es decir, la derivada de la función x. Su regla sería, vean ustedes, la que tenemos acá. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. Su ejemplo sería, dada la función f de x es igual a quién, a 4x al cubo menos 2x más 1. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de esta función, decimos, la derivada de la función es igual, vean, aplicando lo que es esta primera regla, el 3 multiplica a 4 y quedaría 3 por 4, 12, es decir, 12, y luego este 3 yo le voy a restar 1. Por lo tanto, me daría, ¿cuánto me daría? Me daría 2.
menos. Recordemos que aquí tenemos un 1 imaginario, ¿verdad? Entonces, este 1 pasaría a multiplicar al 2. Y 1 por 2 es 2. X. Y recordemos que como es imaginario, yo le vuelvo a restar 1. ¿Y qué me daría? Me daría como resultado X elevada a la 0. Y toda variable elevada a la 0 es 1. Entonces, por lo tanto, quedaría X. Y, oigan bien, y la derivada de una constante, porque 1 es un valor numérico llamada constante, entonces quedaría 0. Ordenando ya la función derivada, que quedaría 12x al cuadrado menos 2x. ¿Ok? ¿Pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Todo bien, Lick. Ok. Pero sin embargo, vamos a tener que eh, evaluar y tener que observar acá, ¿verdad? Cuando yo dije menos 2x elevada a la 1 menos 1, entonces aquí me daría menos 2x elevado a la 0, ¿verdad? Por lo tanto, esto me daría 2. Esto significa que esta parte de acá quedaría solo el muy 2 y también, por lo tanto, pues quedaría, ¿verdad? También 2 abajo. Esto es con respecto al cociente, a la potencia, ¿verdad? Veamos el siguiente. Estamos viendo las más importantes. La del producto. Vean ustedes, la derivada de la función cuando es producto va a ser igual a ¿quién? A la derivada de u por v más la derivada de u por la derivada de p o de v. ¿Cómo quedaría con un ejemplo? Dada la función f de x es igual 2x al cubo más 5x, factor de quién? De menos x a la quinta más 3x al cuadrado. Ahora, este es un producto. Recuerden que aquí hay un punto, ¿verdad? Significa que este término está multiplicando y por lo tanto la función hace referencia a un producto de funciones. Ahora, si yo quiero encontrar la derivada, yo tengo que aplicar esta regla. Y para no confundirme, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar al primer término u. ¿Y cuál es el primer término? 2x al cubo más 5x. Si yo saco la derivada de u, ¿cómo me quedaría? 3 por 2 es 6 y a 3 le quito 1, quedaría 2. Más 1 por 5 es 5 y aquí solo me quedaría el muy 5, ¿verdad? En el caso del otro factor, le vamos a llamar v y quedaría menos 5x a la quinta más 3x al cuadrado. Le voy a aplicar la derivada de u, de v. Entonces, la derivada de v quedaría, este 5 pasa a multiplicar a x y quedaría menos 5x, porque se le antepone el signo menos, y al exponente le vamos a restar 1, y quedaría ¿cuánto? 4, ¿verdad? Más
Este 2 pasa a multiplicar al 3x y quedaría ¿cuánto? 6x. Y a 2 le quito 1, es 1, pero quedaría imaginario. Entonces, como ya hemos derivado parte por parte, ahora vamos a aplicar lo que es ya la derivada, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo quedaría? La derivada de x va a ser igual a ¿quién? Aplicando la regla. ¿Quién es la derivada de u? Ah, bueno, la derivada de u quedaría, abro paréntesis, 6x al cuadrado más 5. Miren, aquí estoy en la derivada de u. ¿Qué nos dice la regla? Lo voy a multiplicar por v, pero ¿quién es v? Ah, no, v quedaría menos x a la quinta más 3x al cuadrado, siguiendo con la fórmula, más ¿quién es u? Ah, bueno, u es 2x al cubo más 5x multiplicado, siguiendo la fórmula, la derivada de v. ¿Y cuál es la derivada de v? Está, ¿verdad? Siguiendo acá, ¿verdad? Menos 5x a la cuarta más 6x. Ahora aquí solo hace falta que usted multiplique este término con este otro término y este otro término para poderlo reducir y simplificarlo más. Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios que vayamos haciendo. Entonces hemos visto en resumen dos, ¿verdad? El de la potencia y el del producto. También existe eh, una tercera regla más principal, que sería el de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? La derivada de una función es igual a ¿quién? A n de u n menos 1 multiplicado por la derivada de u. ¿Cómo se aplica esto? Dada la función f de x o dada la función evaluada en x, es igual a ¿cuánto? Abro paréntesis, menos 5x al cuadrado más 3. Ojo con esta. Esta regla de la cadena se aplica cuando la función, oiga bien, se aplica cuando la función, oiga bien, tiene como exponente distinto de 1. Es decir, cuando 1 es mayor que 0. Veamos entonces cómo que se desarrolla esto. Entonces, para poder encontrar lo que es la derivada, sería la derivada de esta función es igual. Vean entonces ustedes, pero aquí va elevada a la cuarta, ¿verdad? Toda esta función, si ustedes observan, está encerrada en un paréntesis elevada a la 4. Entonces, aquí aplicamos, si ustedes se recuerdan, esta expresión es la derivada de la potencia. Entonces, este 4 pasaría a multiplicar a toda la función más 3 y este 4 pues quedaría 3
4 menos 1 daría 3. Ahora, lo vamos a multiplicar siguiendo lo que es la fórmula. Por u elevada, o es decir, por u prima, es decir, la derivada de u. Es decir, vamos a tener que derivar lo que está dentro del paréntesis. Y sería 2 por 5 sería menos 10 porque se le antepone lo que es el signo menos. A 2 le quitamos 1, quedaría 1. Y la constante la derivada de una constante pues es 0. Ahora, para que esto sea un poco más ordenado, ¿verdad? Aquí no podemos, este 4 no puede multiplicar a la expresión menos 5x cuadrado más 3. Esto no se toca. Pero sin embargo, este término menos 10x sí se puede reducir. Y decimos 4 por menos 10, esto es igual a ¿cuánto? A menos 40x. Y solamente escribimos o reescribimos menos 5x al cuadrado más 3 elevado al cubo. Aquí quedaría ya de una sola vez derivada lo que es eh, la expresión dada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Continuando entonces, como última regla más importante, que sería la del cociente. ¿Y qué nos dice la regla del cociente? Que la derivada de la función evaluada en x va a ser igual a ¿quién? La derivada de u por v menos u multiplicada por la derivada de v, y todo esto dividido entre v elevado al cuadrado. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Dada la función f de x, que es igual a ¿quién? A menos 6x al cubo más 8x al cuadrado, yo lo voy a dividir todo esto (4x menos 9). Esta es la función que a mí me están dando. Entonces, vamos a ser un poco ordenados en este sentido. Y voy a decir, bueno, como nos están hablando de v y de b, de u y de b, voy a decir que u va a ser el numerador, 8x al cuadrado. Y voy a derivar u. Entonces, 3 por 6, 18. A 3 le quito 2, 1, quedaría 2, más 2 por 8, 16. X, vamos a ver, a 2 le quito 1, 1. Ahora vamos a darle el valor de v al denominador, que sería 4x menos 9. La derivada de v va a ser igual a, la derivada de v quedaría, bueno, aplicando acá, ¿verdad? Entonces quedaría, el 1 multiplica el 4, y aquí recordemos que 1 menos 1 es 0, y toda base elevada a la 0 es 1. Y, oigan bien, y la derivada de una constante pues es 0. Entonces hasta aquí quedaría lo que es la derivación de la función del denominador. Y ya aplicando la regla quedaría, la derivada de x va a ser igual a, vea, siguiendo lo que es la regla, la derivada de u, ¿quién sería?
menos 18x al cuadrado más 16x, continuando, multiplicado por v. Pero ¿quién es v para mí? Es 4x menos 9. Aquí solo estoy subrayando para que ustedes se ubiquen. Menos. Vamos a continuar por acá. U. ¿Quién es U para mí? Aquí está subrayado. Abro paréntesis y me quedaría menos 6x al cubo más 8x al cuadrado. Y continuando, ¿verdad? Aquí hay un producto, no hemos terminado. ¿Qué pasa? Que aquí no me da el espacio, pero si ustedes lo hacen en lo que es una página con suficiente espacio, este es un solo denominador. Y tenemos la derivada de v. Y la derivada de v pues sería lo que es 4. Todo esto, muchachos, lo vamos a dividir. Todo esto lo vamos a dividir entre, siguiendo la regla, v al cuadrado. Pero ¿quién es v? 4x menos 9, o lo podemos encontrar en el denominador de la función original. Entonces aquí sería 4x menos 9. Entonces, en teoría, ya un poquito organizado lo que es el ejercicio, ¿cómo quedaría? Vean ustedes. Por lo tanto, f de x va a ser igual, aquí sí creo que no va a caber, menos 18x al cuadrado más 16x multiplicado por 4x menos 9 menos, abro paréntesis, menos 6x al cuadrado más 8x al cuadrado multiplicado por 4. Y todo esto dividido entre 4x menos 9 elevado al cuadrado. Aquí lo podemos reducir, pero cuando ya entremos en las derivadas algebraicas o la derivación ya de un polinomio, pues lo vamos a seguir reduciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que estas son las funciones o las reglas más importantes para poder derivar. Usted puede ir practicando. Como esto es mecánico, es puro procedimiento, practique. Entre más practique, mejor va a ser su aprendizaje. Entonces, vamos a seguir continuando. Y vamos a ver en esta mañana un pequeño contenido que está ahí programado, que es derivación de funciones algebraicas, que es resumido lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Derivación de funciones algebraicas. Ok. Y vamos a realizarlo con el siguiente ejemplo. Dada la función f de x es igual a ¿qué? A 7x al cuadrado más 3x menos 2. Ahora, ¿por qué se le llama funciones algebraicas? Porque la expresión que nosotros tenemos es una expresión algebraica, llamada también función polinomial. Ahora, como es una función polinomial o una función algebraica, vamos a aplicar lo que es
una cadena, una regla de la potencia. Entonces, quedaría de una sola vez la solución, ¿verdad? Entonces decía, la derivada de quién? De f de x es igual a quién. Vean ustedes, vamos a derivar término a término. 2 por 7, 14. Ahora el exponente quedaría a 2 le quito 1, es 1, ¿verdad? Más 1 por 3 es 3. Y aquí pues quedaría, como el exponente es imaginario, es 1, 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y la derivada de una constante 0, pues aquí quedaría menos 0, ¿verdad? Entonces, ya resumido quedaría 14x más 3 hasta allí. Usted puede preguntarme, ¿qué regla utilizamos? La regla de la potencia, ¿verdad? ¿Y cuál fue la regla de la potencia que nosotros usamos? Si nosotros lo tenemos presente, ¿verdad? Esta fue la regla que utilizamos, ¿verdad? Ahora, veamos otro pequeño ejemplo. O quiero decirles, avisando que estoy en este ejercicio, en algunos autores, no se vayan a sorprender si usted ve tutoriales de diferentes teachers o diferentes docentes que están calculando o están encontrando la derivada, podríamos decir que también es correcto hacerlo de esta manera. Miren, eh, por ley de asignación, vamos a decir que f de x es igual a y. Entonces, podemos decir que y es igual a ¿quién? A 7x al cuadrado más 3x menos 2. Si usted quiere encontrar la derivada de y, podemos decir entonces que la derivada de y es igual a ¿quién? Vean ustedes, término a término, ¿verdad? La derivada de la función de dx, ¿de quién? De 7x al cuadrado, más la derivada de la función de dx, ¿de quién? De 3x, menos la derivada de dx, ¿de quién? De 2. Entonces podríamos decir, la derivada sería del primer término, 14x, más esta derivada quedaría 3, y aquí pues me daría lo que es de una sola vez, 0, ¿verdad? Ahora, si usted quiere encontrar, por ejemplo, la segunda derivada, esto es igual a ¿cuánto? Aplicamos siempre la regla, ¿verdad? De la potencia. 1 por 14, es decir, la derivada de x, ¿de quién? De 14x. Recuerden, estamos encontrando la segunda, ¿verdad? Más la derivada de x, ¿de quién? De 3. Así que por lo tanto, aquí vamos a continuar, perdón ahí, ¿verdad? De este asterisco me paso acá. Entonces, podríamos decir, la segunda derivada de la función de y, vean, por 14 es 14 y x elevado a ¿qué? A 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y la derivada de una constante es 0. Así que la segunda derivada de una sola vez de la función 7x al cuadrado más 3x menos 2 es 14.
Bien, no sé si, y si le quiere sacar la tercera derivada, aquí de una sola vez decimos que la tercera derivada es cero. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es cero. Ahora, veamos otro ejemplo. No sé, yo quiero darle suficiente ejemplo porque viene la guía de ejercicio de la parte de la derivada eh, en lo que se refiere de la derivada de las funciones algebraicas y derivada de funciones trigonométricas. Ahora, veamos. No sé si hay alguna pregunta de los que estemos conectados, que solamente son 9. Desconozco la inasistencia, pero lo importante es que aquí va a quedar la clase grabada, ¿verdad? Veamos un tercer ejemplo. Siempre hablando de funciones algebraicas. En este sentido, nos están dando la función f de x es igual a ¿quién? A 4x al cuadrado menos 2. Y todo esto, pues, eh, dividido entre 3x al cuadrado al cubo más 8. Esta es una función racional. ¿Por qué? Porque es una función que está dada en fracciones, ¿verdad? Es decir, está dada a sobre b, donde b es distinto de 0, es decir, el denominador. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo se deriva una función racional? Igual, ¿verdad? Entonces decimos, voy a darle solución y voy a decir primeramente, voy a decir que el denominador para mí es u y es 4x al cuadrado menos 2. Recuerden que el numerador es u, ¿verdad? Y si yo quiero encontrar la derivada de u, la primera derivada, 2 por 4 es 8x. A 2 le quito 1, aquí daría 1, ¿verdad? Y la derivada de una constante es 0. Hasta ahí nomás quedaría. En el caso del denominador, yo le voy a asignar como v y sería 3x al cubo más 8. Si yo saco la derivada del denominador, me quedaría, este 3 pasa a multiplicar. 3 por 3 es 9 y a 3 le quito 1, quedaría 2. Por lo tanto, 9x al cuadrado, ¿verdad? Más la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Y por lo tanto es 0 ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como es, si ustedes observan, cuando usted vaya a derivar una función racional que es algebraica al mismo tiempo, pues tenemos que utilizar dos reglas, que es la regla de la potencia y la regla del cociente. Pero, ¿qué nos dice la regla del cociente? Vamos a ver en esta ocasión. La regla del cociente nos dice, ¿se recuerdan ustedes cuál fue la regla que vimos? La derivada de u multiplicada por v menos u multiplicada por la derivada de v. Y todo esto dividido entre v al cuadrado. Entonces voy a decir, si ya tengo la regla, voy a decir f es la derivada de f, perdón, la derivada de evaluada en x va a ser igual a ¿quién? ¿Quién sería la derivada de u? La derivada de u 8x. sería 8x multiplicado por v. ¿Y quién es v para mí? 3x al cubo más 8. Continuando, ¿verdad? Menos, porque así es la fórmula. ¿Quién es u? Bueno, para mí u sería 4x al cuadrado menos 2
multiplicado por v derivada. Y la v derivada para mí sería 9x al cuadrado. Ahora, como ya hemos derivado, ahora simplemente vamos a simplificar. Vamos a simplificar, pero aquí vamos a colocarle el denominador. Y el denominador sería v al cuadrado. Pero ¿quién es v? Lo podemos encontrar en el denominador de la función original, que sería, abro paréntesis, 3x al cubo más 8 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora, como les decía, ¿verdad? Vamos a simplificar un término por un binomio. El 8 multiplica el 3, quedaría 8 por 3 es 24. X por X al cubo, X a la cuarta. Esto ya lo sabemos porque lo vimos en la unidad 1, ¿verdad? Si a usted ya se le olvidó, entonces yo le invito a que usted vea la clase de la unidad número 1. Luego, este 8 también multiplica al segundo término del binomio. Más por manda más, no olvidando la ley de los signos. 8 por 8, aquí sería 64, ¿qué? X. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, vamos a encerrar porque aquí hay un producto también. Ahora, este 9 igual, ¿verdad? Acuerden que el orden de los factores no altera el producto. Antes, por ejemplo, el monomio estaba al principio multiplicando al binomio. Vean ustedes, aquí está al revés. El binomio multiplica al monomio, pero es el mismo proceso, es el mismo algoritmo. Entonces voy a decir, más por menos da menos, 9 por 4 da 36x, ¿qué? X al cuadrado por X al cuadrado es X a la cuarta. Recuerden que para multiplicar potencia de la misma base, se escribe la misma base, es decir, la misma variable y los exponentes que se suman, ¿verdad? Y esto es lo que yo he hecho acá. Ahora, aquí daría, como ya tenemos menos 36x, igual, ¿verdad? Aplicando ley de los signos, como se le antepone el signo menos y en la función acá de la regla hay un signo menos, pues aquí se convierte más, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos signos negativos. Y 9 por 2 daría 18x al cuadrado. Todo esto, muchachos, lo vamos a dividir entre el denominador. ¿Y cuál es el denominador? El denominador sería, abro paréntesis, 3x al cubo más 8, todo esto elevado al cuadrado. Ahora, si ustedes observan, en el numerador, siguiendo acá, ¿verdad? Porque vamos a seguir simplificando, hay algunos términos semejantes. Recordando un poco el concepto de términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma base, es decir, la misma variable y elevado a un mismo exponente. Por lo tanto, si ustedes observan, 24x a la cuarta y menos 36x a la cuarta son términos semejantes. Entonces, 24x a la cuarta menos 36x a la cuarta, aquí quedaría signo negativo porque signos diferentes, jóvenes, se resta y se escribe el signo de mayor valor absoluto, que en este caso es menos, ¿verdad? Y a 36 le quito 24, me daría lo que es 12x a la cuarta. Y pues quedaría más ordenando el polinomio en una forma ascendente, 18x al cuadrado. Y por último dejamos a
más 64. Y todo esto dividido entre quién? Entre 3x al cubo más 8 y todo esto elevado al cuadrado. Hasta aquí queda resumido, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ya vamos a ir finalizando. Solo me quedan 2 ejercicios más para ir cerrando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, la podemos dejar en el chat o cuando usted vaya a hacer los ejercicios y tiene alguna consulta, pregunte, ¿verdad? Yo le recomiendo que vaya pausando el video para que usted vaya comprendiendo cómo que se hace. Sin embargo, vamos a hablar un poco ahora sobre lo que son derivadas de funciones trigonométricas. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, recuerden que estamos hablando cuando estuvimos estudiando las funciones seno, coseno y tangente, ¿verdad? Como eso ya lo manejamos en teoría, simplemente vamos a recordar algunas reglas fundamentales, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, veamos el ejemplo 1. Si yo tengo la función f evaluada en t, aquí aparece la función básica de la tangente de 3x. Recordemos acá dos cosas importantes. 3x es el ángulo de la tangente, ¿verdad? Y como estamos hablando de la función tangente y la derivada de la tangente sería, oiga bien, de la tangente sería igual a ¿cuánto? A secante al cuadrado de ¿quién? De x. Entonces, vamos a decir que, vamos a darle solución, que la derivada de la función evaluada en x cuando es tangente de 3x quedaría, en vez de tan, estamos hablando de la tangente, quedaría secante al cuadrado de x. Pero como 3x es el ángulo, pues volvería a quedar 3x, ¿verdad? Ahora bien, multiplicada por 3. Resumiendo, f de x, es decir, la derivada de la función evaluada en x, este 3, pues pasaría, ¿verdad? Ya ordenadito, quedaría 3 factor de quién? De secante al cuadrado de 3x. Y aquí ya queda ya más bonito. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces continuando. Veamos este otro ejemplo. Y nos están dando la función que sería tangente al cuadrado de x, que es lo mismo decir
O es lo mismo decir tan de x elevado que al cuadrado. Si ustedes se recuerdan, en los ejemplos anteriores les dije, cuando una función está elevado al cuadrado, tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? Recordemos un poco sobre esto. La vamos a traer por allí, a llamarla. La derivada de x es igual a quién, siguiendo la cadena, ¿verdad? Vean ustedes, esta es la fórmula que vamos a seguir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta fórmula, ¿cuál sería la solución? Ok, entonces quedaría la derivada de x, este 2 pasaría ¿qué? A multiplicar, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién pasaría a multiplicar? A la tangente de x. Ahora vean ustedes, multiplicada por la derivada, lo que está dentro del paréntesis. Ah, pero como es la tangente de x, ¿y cuál es la derivada de la tangente? Habíamos dicho que era ¿quién? Todo esto, ¿verdad? Secante al cuadrado de x. Quedaría secante al cuadrado de x. Entonces, ya servidito para que se vea más bonito, la derivada de x es igual a ¿cuánto? A 2 tangente de x multiplicada por la secante al cuadrado de quién, de x. Y ahí nomás quedaría. ¿Alguna pregunta? Voy a dar 5 minutos para que usted eh, vea, ¿verdad? Y es lo que hemos hecho y tal vez tenga lo que es una duda. O 3 minutos, vea el ejercicio. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? Ah, aquí hay una en el chat. Lick, ¿y cómo sería una derivada con una integral? Con respecto, eso, cuando hablamos de integral, ya estamos hablando, es que miren, es que el cálculo se divide en muchas áreas. Está el estudio de los límites, está el estudio de las derivadas y está el estudio de las integrales, pero nosotros vamos a llegar a lo que es a los integrales. Creo yo que cuando ustedes lleven matemática 2 aplicado a la economía, que no sé quién va a ser su docente, ahí se lo desconozco, ahí van a ver el estudio, la continuidad, mejor dicho, de matemática 1. Y ustedes van a empezar a ver integrales. No sé si queda ahí contestada la pregunta. Ok, bien. ¿Alguna otra preguntita? Si no hay preguntas, pues vamos a ver el último ejercicio.
porque quiero terminar esta parte importante, ¿verdad? Ok, veamos este otro ejemplo. Ejemplo 4. A mí me gusta dar bastante ejemplo para que el alumno tenga cómo apoyarse. Dada la función, f de x es igual a ¿quién? A tangente de x al cuadrado. Fíjense bien que aquí vamos a tener que saber y diferenciar cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí la variable está elevada al cuadrado. Pero cuando ya vamos a darle solución, sabemos precisamente que la derivada de la tangente, ¿cuál sería? Secante. Secante al cuadrado de x. Y ahora vamos a derivar lo que es eh, x al cuadrado. Entonces, 2 por 1 es 2x. ¿Por qué yo derivo? Porque la variable x está elevado al cuadrado. Qué me indica esto? Bueno, aquí hago la partición. Le aplico la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de x, y le aplico, como es de potencia, la regla de la potencia que me está diciendo de que x al cuadrado, el 2 pasa a multiplicar a 1, que es el imaginario, 2 por 1 es 2, y el exponente de 2 pues quedaría aquí 1. Y ya ordenado y servidito, el ejercicio quedaría 2x, factor de quién? De secante al cuadrado de quién? De x, ¿verdad? Y para terminar la clase, con el último ejercicio, vean ustedes, dada la función f de x es igual a ¿cuánto? A tangente al cubo de x. Vean ustedes que ya el exponente ya no está en la variable, sino que está en la función. Entonces, reescrito de una manera más técnica, sería, abro paréntesis, tangente al cubo, perdón, abro paréntesis, tangente de x, y le elevo al cubo. Y aquí, ¿qué es lo que aplicamos? Nuevamente la regla de la cadena, ¿verdad? Se los voy a escribir la regla de la cadena porque esto es importantísimo que usted lo maneje. Y en cada ejercicio que usted vaya haciendo en la guía, que se lo voy a compartir más tarde, me tiene que colocar a la par lo que es la regla que utilizaron para poder realizar el ejercicio. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Vean ustedes, aplicamos aquí la regla de la potencia y la derivada de quién? De u. Entonces, aplicando esa regla, vamos a decir, y con esto cierro la clase, muchachos, para que vayamos a almorzar, para que vayamos a descansar y más tarde pues se pongan ustedes a practicar o a realizar la guía que les voy a colocar, ya sea más tardecito o por la noche, pero hoy se la voy a dejar. Entonces, sería la derivada es igual a, ¿por qué se aplica eh, la regla de la cadena? ¿Por qué se aplica? Porque la función está elevado a una potencia distinto de 1. Y siempre les he dicho, se, se aplica la regla de la cadena cuando
la función o toda la función esté elevada a una potencia que sea distinto a uno, pero como esto es al cubo, por lo tanto tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces voy a decir, este 3 regla de la potencia, quedaría 3 factor de quién, de tangente de x, y este 3 le quitamos 1, quedaría 2 por, óigame bien, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y la derivada que está dentro del paréntesis es tangente. Y la derivada de la tangente quedaría secante al cuadrado de x. Ya servidito esto, quedaría la derivada de x es igual a ¿quién? A 3 tangente al cuadrado de x, ya ordenadito, por secante al cuadrado de x. Y ahí está realizado lo que es el ejercicio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ahí en el chat vamos a revisar para ir cerrando. Ok. Bueno, a ustedes por estar siempre pendiente ahí, ¿verdad? No, no se me olvidan los nombres de los alumnos que siempre se conectan en tiempo real, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que los demás lleva desventaja, sino que lo que sucede es que estos estudiantes pues aprenden más en el momento. ¿Por qué? Porque la clase es real. Bien, chicos, si no hay nada más que decir, si no tienen preguntas, les recuerdo, no acumulen los guías de ejercicio para el portafolio virtual. Si usted tiene un rezago, híjole, en, ruéguele a los santos para que me presente un buen trabajo, porque yo voy a hacer eh, eh, un poco muy minucioso a revisar lo que es el portafolio virtual. Voy a revisar guía por guía, ¿verdad? Y las voy a contar. Y les voy a decir cuántas guías tienen que ir en el portafolio virtual. Bien hechito esas presentaciones, esas imágenes tienen que ir escaneadas y en un solo documento que es en PDF. En Word no me vaya a enviar por favor lo que es el portafolio porque no le va a cargar, porque la plataforma la voy a dejar diseñada para solo seleccionar o solo pues eh, capturar lo que son trabajos en PDF. Otro aviso importante, lo dije al principio, yo voy a avisar cuándo me van a entregar el portafolio virtual, no va a haber prórroga, ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Por qué? Por la razón de que hay que obedecer indicaciones. Por la razón de que usted me tiene que enviar vía plataforma, otra vía no, ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni por Messenger, ni forma presencial, es decir, mire, en la facultad le dejé el trabajo en un cuaderno. No cometamos ese error. Aprendamos a ser obedientes, aprendamos a tomar indicaciones, ¿verdad? Y el parcial, pues ya les voy a decir para cuándo, que es el otro mes. Ya estamos cerrando mayo y entraríamos lo que es a junio. Así que ya vamos en picada, pero de forma positiva. Así que pasen una bonita tarde. Bendiciones. Si no tienen más preguntas, pues la clase hasta aquí termina. Bendiciones a ustedes, chicos, los que están en chat.